Buenos días. Vamos a ver una forma de poder programar un pequeño framework para videojuegos RPG en Unity. Va a ser algo bastante básico. En mi caso, en este momento ya tengo un pequeño avance a nivel de scripts y de lo que vamos a hacer. Si corremos la aplicación, vamos a ver que básicamente lo que tenemos ahorita son puros placeholders. Y vamos a tener aquí esta esfera negra que en este caso representa lo que es un enemigo. Tenemos aquí arriba un heads up display donde está la información del enemigo que el jugador tiene como target o objetivo. Y aquí a la izquierda tenemos la información del jugador. En este caso los health points del jugador y los mana points, magic points o como se le quiera poner, dependiendo el videojuego. Ok, eso estaba incorrecto, era MP. Muy bien. Y vamos a ver que si yo le doy clic a este botón Physics, se va a crear una esfera de un color X que le haya puesto y va a disminuir los health points del enemigo que tiene como objetivo. Si vuelvo a dar Physics, vuelve a lanzar y destruyó el enemigo. Además de que un nuevo enemigo se creó. Aquí hay un pequeño problema en la lógica de programación. La programación actualmente está para que se haga respawning de los enemigos basado en un intervalo de tiempo que se basa en el tiempo en el que apareció el enemigo, cuando debería basarse en el tiempo en el que el enemigo se derrotó. Muy bien. Lo que tenemos de scripts en este momento son estos scripts: un script para ataques, un script para battle controller, controlador de batalla, un script para enemigo, un script de enemy controller, un script de game controller, que en este momento no tiene mucho, pero más adelante probablemente sí, un heads up display controller, un inventory, todavía no tiene nada, pero más adelante probablemente sí vamos a expandirlo, un script de player, un script de spawn point y un script de stats. Si vemos, algunos de esos son mono behavior y otros no lo son. En caso de attack es un mono behavior porque ese script sí lo voy a utilizar ligado a un game object. Sin embargo, scripts como este stats solo lo voy a utilizar como una variable dentro de uno de los otros scripts. Es decir, no lo voy a ligar directamente a un objeto, sino que va a ser una variable. Y este serializable lo que me está permitiendo es poder accesarlo en el inspector. Muy bien. De los game objects que tenemos en la escena, vamos a tener el player, que el player de hecho en este momento es simplemente un game object vacío. Okay. Vamos a poner el icono para identificarlo, okay, para no perdernos. Y vemos que este player tiene ese script player asignado. Este script nos permite asignarle health points y mana points iniciales al jugador, además de asignarle un elemento protector en este caso, o el elemento sobre el que se basa
el jugador como tal. None significa que no tiene ningún elemento asociado, por ejemplo, simplemente fuerza, físico. O si queremos, podemos utilizar algunos otros elementos como light, dark, fire, ice, water, earth, thunder y lightning. Ok. Tenemos además una variable current target, que básicamente es cuál es el enemigo que está siendo, cuál es el enemigo objetivo actual del jugador en cada momento. Si vamos al script de player, vemos que es un monoBehavior y además implementa esta interfaz IAttackTarget. Ya dentro de un momento vamos a ver cuál es el propósito de esa interfaz IAttackTarget. Vemos que tenemos una constante de tipo string para poder imprimir un mensaje cuando el objeto de stats no ha sido inicializado. Utilizamos una constante para tratar de no tener código hardcoded en el resto, digamos, del script, sino tenerlo como una constante y simplemente modificar el texto que está aquí en vez de ir a modificarlo por todo lado. Y asegurar que si cambiamos algo aquí, esa constante y este texto se imprime en varios lugares, que el texto cambie en todos sin tener que ir a buscarlos todos, porque solo vamos a cambiar el valor de la constante y eso hará que cambie todos los mensajes donde se está utilizando esa constante. Tenemos esta variable current stats, decimos que lo serialice. Tenemos este protector element, que es el element que habíamos visto hace unos momentos. Si vamos a ver que tiene stats tiene solamente health points y mana points, que son enteros. El element lo que tiene es de hecho una enumeración que tiene estos valores que habíamos visto en el dropdown en el inspector hace unos momentos. Básicamente está hecho para ataques basados en cada uno de estos elementos y para no tener variables aparte, aprovechar el known o un valor dentro de elemento para el ataque físico. Current target, quien es el objetivo actual, que es de tipo enemy, y enemy va a tener igual, va a ser un monoBehavior porque es un script que se va a poder asignar a los objetos en la escena. También implementa IAttackTarget. Vemos que también tiene un elemento base, tiene también stats y tiene la referencia al spawn point que se utilizará para poder mandar para poder indicarle al spawn point que ese spawn point, que el enemigo que pertenecía a ese spawn point o que se creó en ese spawn point ha sido derrotado, para que el spawn point lo cree cuando cree un nuevo enemigo, una nueva instancia de un enemigo en esa posición después de que se haya cumplido el intervalo. Ok, volvemos a player. En player lo primero que hacemos es preguntar si el current stats es nulo, o si current stats no es nulo y health points es igual a 0, ponga este mensaje de error de que el player status no ha sido inicializado. Esto porque pusimos como requisito de que que el objeto esté inicializado y que al menos tenga que sea mayor a 0, que tenga health points.
update preguntamos si el current target es nulo, que al principio lo va a hacer a no ser que hayamos asignado algo directamente desde el inspector. Vamos a asignarle a current target el resultado del llamado al método get closest enemy. Este get closest enemy lo que hace es buscar todos los objetos o los game objects que tengan el componente enemy, generar un arreglo, y ese arreglo lo va a ordenar por la distancia entre el jugador y cada uno de los enemigos o dentro de el arreglo, para después traerse el primero, que sería uno de los más cercanos, o el más cercano en el caso de que solo uno tenga una posición. En el caso de que hayan dos con la misma posición, se va a traer el que haya puesto de primero en el arreglo. Bueno, de hecho siempre se va a poner el que haya puesto de primero en el arreglo. Ok, y regresamos quién es el closest enemy. Ok, entonces vemos, por ejemplo, que cuando inicializamos esto, si vamos al player, vemos que current target tiene known. Básicamente aquí no tenemos ningún enemigo como objetivo en este momento, pero cuando ejecutamos esto, vemos que inmediatamente se le asigna una instancia. De hecho, vemos que cuando inicializamos esto ni siquiera hay enemigos, pero vamos a ver que este enemy container geo va a tener nuevos elementos y va a tener este enemy geo, que si vamos a player geo y le damos clic aquí, vemos que en el hierarchy nos lleva a este objeto que es el enemigo que está como objetivo. Ok, muy bien. Ahora si activamos esto, vamos a ver que tenemos dos spawn points, uno que está acá y otro que está allá. Spawn point 1. Vemos que spawn point 1 tiene una referencia a este enemigo y perdón, el spawn point tiene una referencia a ese enemigo y el spawn point 1 tiene una referencia al otro enemigo. Entonces vamos a ver a cuál de los dos el jugador está apuntando cuando hay varios. En este caso está apuntando a este. Ahora, si yo tomo este spawn point y lo pongo mucho más lejos, tal vez ahí, creo que entonces el player va a tener como target el enemigo que está en spawn point 1, que es este porque es el que está más cerca. Ok. Ahora, volviendo a el script del player, vemos que tenemos también métodos como atacar a un enemigo y atacar al enemigo que se tiene como objetivo. Si vemos el heads up display, aquí tenemos los ataques del jugador. Está dentro de un canvas de Unity UI. Vemos que aquí tenemos el botón con el que estamos probando, que es un ataque físico, y lo que tiene es en el on click básicamente tiene
el evento o el método, perdón, que va a ejecutar de cuál script. Para ello, bueno, lo que hacemos es en el onClick seleccionamos el objeto que tiene los scripts que queremos ejecutar, y luego de que hagamos eso nos va a salir en esta lista el script y los métodos. En este caso vamos a ejecutar ataque físico. Vemos que de hecho en este caso esto recibe como parámetro el prefab que corresponde al ataque. Entonces eso lo que me permite es, cuando yo creo prefabs de cada uno de los ataques, simplemente arrastrar el ataque o el prefab, perdón, de que tenga el script de ese tipo aquí al parámetro, y cuando yo le dé clic al botón y este evento se ejecuta, aquí va a venir una instancia de ese prefab. Bien, después este pregunta si tiene un target, puedo atacarlo. Si no tengo target, pues no puedo atacarlo. This.attack enemy lo que hace es invocar este método que está aquí, que recibe quién va a ser el enemigo que va a atacar y el prefab. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto con el GameObject.InstanceShade. Sabemos que es un nuevo ataque y le vamos a pasar como parámetro el ataque que queremos crear. Vamos a cambiar el position de ese nuevo ataque, y lo que vamos a hacer es simplemente crearlo un poco hacia el frente de el jugador, en este caso porque pertenece al jugador. Vamos a setear que ese ataque va a tener un objetivo, que en este caso va a ser el enemigo que se está atacando, y el owner de ese ataque va a ser el script que lo haya creado. Perdón, en este caso va a ser el GameObject de el GameObject que haya creado el ataque, que lo haya instanciado. En este caso, el GameObject del jugador. Ahora, si vamos al ataque, vemos que además de tener aquí el public enum que teníamos de elemento, vamos a tener aquí también la interfaz iAttackTarget, y tenemos la clase attack que hereda de MonoBehavior. Tenemos el base damage, básicamente cuál es el daño base que va a hacer el ataque. Tenemos cuál es el elemento de ese ataque, si va a ser ninguno, si va a ser light, si va a ser thunder, si va a ser air, de fuego, hielo, entre otros. Ese damage modifier es básicamente un pequeño número que se le va a sumar o restar al daño en el caso de que este ataque sea fuerte o débil contra el elemento de el objeto que se está atacando, que sea un enemigo del jugador, porque este ataque lo podrán utilizar tanto los enemigos como los jugadores. Current target. Ok, esto básicamente era una manera para tratar de no crear la variable de current target como tipo GameObject, porque si yo permito eso, puedo ponerle ahí cualquier GameObject que no necesariamente sea un ataque. Entonces lo que hicimos fue hacer que todo elemento o todo objeto que se pueda atacar sea de tipo
iAttackTarget, aunque probablemente debe haberle puesto iAttackable, pero eso se puede cambiar después. Bien, y esta va a ser la velocidad a la que se va a mover el ataque. Este GameObject owner, ¿quién es el owner? Igual puede haber hecho algo parecido con lo de la interfaz, pero no lo había pensado cuando hice esa parte. Muy bien. Y después tenemos una referencia al Battle Controller. Cada vez cuando se inicia este script, buscamos dentro de la escena el objeto de tipo Battle Controller y lo asignamos en esta variable. Luego en el ataque preguntamos si tenemos algún objetivo. Vamos a calcular el step o el paso que vamos a dar en este frame y llamamos al vector3.moveTowards con el step o los pasos que vamos a dar en este frame para que se vaya moviendo suavemente. Ok, luego como tenemos estos prefabs que tienen triggers, colliders con trigger, vamos a implementar el método onTriggerEnter para reconocer cuando esto ha colisionado con un objeto. Sacamos el GameObject de currentTarget, que de hecho aquí debería preguntar si currentTarget no es igual a null. Ok, si el currentTarget no es igual a null, vamos a traer quién es el GameObject de currentTarget, lo guardamos en esta variable y aseguramos que, validamos que el target actual, validamos si el target actual es el GameObject con el que el ataque colisionó. Podría ser que no lo sea dependiendo del juego. Entonces tenemos que evaluar eso para saber luego si si esto da true, sabemos que estamos atacando en este caso ya sea al jugador o a un enemigo. Ahora traemos el componente enemy de el target y preguntamos si el componente no es igual a nulo para garantizar que de verdad este objetivo tuviese algo de tipo enemy, y el owner tiene el componente de player. Básicamente si estamos atacando a un enemigo y fue el jugador el que lo atacó, entre aquí. Esto para prevenir que un enemigo pueda hacer, que el ataque lanzado por un enemigo le pueda hacer daño a otro enemigo y que el ataque del jugador no le pueda hacer daño al jugador. Eso hace falta un poco de lógica para eso, pero esa es la idea. Muy bien, después llamamos al perform damage to enemy del battle controller y aquí le vamos a mandar el enemy component, y después de que llamamos a este perform damage to enemy sabemos que tenemos que destruir el ataque desaparece. Ojo que estamos destruyendo el GameObject del ataque, no el básicamente estamos llamando al GameObject porque si no
Si llamamos solo this, destruiríamos solo el script o el componente del script que está asignado al GameObject. El perform damage to enemy recibe un enemy component y un attack component. Preguntamos que si el enemy component es igual a nulo, pues lanzamos un mensaje que no está inicializado. Igual si el ataque no está inicializado. Esos son mensajes para el desarrollador. Ahora sacamos cuáles son los health points actuales del enemigo. Sacamos quién es el damage to apply. Vamos a poner que es base damage. Y preguntamos si el ataque es fuerte contra el elemento base del enemigo. Entonces vamos a incrementar el damage to apply o el daño a ejecutar por el damage modifier. En el caso de que sea débil contra el base element del enemigo, vamos a disminuir el daño. En este caso siempre vamos a hacer daño, pero si el ataque es débil, lo que va a hacer es menos daño el daño efectivo va a ser menor que el daño base. Restamos el enemy health points. Esto era básicamente para hacer debug. Y ahora al current stats.healthpoints le asignamos el current enemy HP. Preguntamos que si es menor o igual que 0. Current HP lo setea a 0 otra vez. Básicamente aquí en el caso de que nos haya dado negativo por alguna razón, nos aseguramos de que quede en 0. Y si ya está en 0, sabemos que hemos derrotado al enemigo. Y entonces vamos a llamar al método onEnemyDefeated de el enemy component. Y si vamos aquí, vemos que esto lo que hace es setear en null la variable currentEnemy del spawn point y destruye el GameObject del enemigo. Luego tenemos en este Battle Controller también ejecutar el daño al jugador, que es muy similar. No está terminado, pero es muy similar. Sin embargo, es básicamente lo inverso, es el enemigo haciéndole daño al jugador. Vamos a los spawn points. Los spawn points están implementados actualmente de esta manera. Tenemos un GameObject que va a ser una lista de spawn points. Bueno, un GameObject vacío que va a tener dentro objetos vacíos, transforms, que van a ser spawn points, donde cada uno va a tener asignado el script de spawn point. Este spawn point tiene la variable de enemy to spawn resource y current enemy. Si vamos a el script spawn point, vemos que esto setea una instancia de una referencia al objeto enemy controller, que enemy controller está aquí, y el enemy controller tiene una instancia de un generic enemy to spawn. Esto está pensado de esta forma. Tenemos el enemy controller.
Aquí vamos a tener una referencia a un prefab de un enemigo en este genérico. Porque de esta manera, dependiendo del juego que queramos hacer, puede ser que todos los enemigos vayan a ser iguales y lo único que vayamos a cambiar sean algunos atributos. En otros juegos puede ser que en cada uno de los spawn points queramos tener enemigos totalmente distintos. Entonces lo que estamos haciendo es, primero, el enemy controller, seteamos un enemigo genérico para que funcione, digamos, de una vez. Pero si el spawn point se le modifica el enemy to spawn resource, entonces cuando se crea el enemigo en ese spawn point, no se va a crear el genérico, sino el específico para cada uno de esos spawn points que lo tengan modificado. Esa es la idea detrás de eso. Entonces, volviendo al enemy controller, como decíamos, tenemos la referencia a un generic enemy to spawn y a un enemy container. Este enemy container GO es básicamente el contenedor donde vamos a crear todos los enemigos. Y esto es para simplemente tratar de crear dentro de una jerarquía y optimizar el rendering. Vemos que cada uno de los spawn points, llamamos a este evento o este método, perdón, spawn enemy, perdón. Vemos que esto lo que hace es crear una variable de tipo new enemy, saca quién es el enemy to spawn resource. Si el enemy to spawn es igual a nulo, entonces se trae el genérico. El genérico siempre debería estar asignado, si no nos va a dar un error. Instanciamos el enemigo, seteamos la posición a la posición de ese spawn point y seteamos el parent al contenedor. Eso es lo que hacía que entonces cuando creáramos los enemigos se crearan dentro de este objeto. Luego vamos a setear que el current enemy de este spawn point va a ser el nuevo objeto que creamos y la referencia del el spawn point de referencia para el enemigo va a ser este spawn point o este script o componente. Last time spawn lo estábamos seteando y eso es lo que les mencionaba, que es una lógica que está un poco incorrecta porque se está validando aquí en el update que el intervalo sea mayor a la última vez que se le hizo spawn, cuando debería ser que el intervalo sea mayor que el intervalo debería tomar no el momento del spawn, sino el momento de la derrota de los enemigos. Ok. Luego tenemos aquí en el heads up display, estos son básicamente, este es un canvas con varios paneles pequeños de prueba. Este panel lo único que tiene son dos texts, ¿verdad?, que son en este caso labels, se llaman en otros engines, o IDEs, perdón. Tenemos este que es para los health points del jugador, esto es para el texto, esto es para el valor, esto es para el texto, esto es para el valor. Y tenemos el otro panel que está más a la derecha, que va a ser para el enemigo. Y tenemos el panel de los ataques, que en este caso solo tenemos el
physic por este por ahora. Ok, vemos que el canvas tiene asignado este script, el heads up display controller, que el heads up display controller básicamente lo que tiene son variables de tipo UI text para setearle el elemento donde se va a renderizar los valores. Vemos que simplemente me interesan los elementos donde voy a colocar los valores, y este PNL target enemy info es para poder tener la información del enemigo deshabilitada si no hay target, y en el caso de que si haya target, básicamente el panel del enemigo tiene que ser invisible cuando el jugador no tiene un target, y debería ser visible cuando el jugador sí tiene un target. Eso es básicamente lo que hace y lo que hay hasta el momento. Ahora, si yo quisiera crear, por ejemplo, otro ataque, yo podría duplicar ese ataque. Lo quiero hacer de 12 de daño. El elemento va a ser fuego y va a ser fuerte contra digamos que va a ser fuerte contra hielo. Entonces vamos a ponerle que este es attack fire. Ahora, como no quiero que se vean iguales, voy a ir aquí a los materiales con los que estoy probando. Voy a duplicar este material. A este le voy a poner attack fire. Voy a cambiar esto a rojo. Voy a ver si lo puedo poner tal vez metálico. Esto no. Tal vez ahí. Ok. Ok. Ahora, como ocupo modificar este ok, ya cambié. Entonces vamos a ver cómo se ve si lo arrastro a la escena. Ok, vamos a borrarlo. Vamos ahora al heads up display. Vamos a crear un nuevo botón para el ataque. Lo duplicamos. No sé, lo movemos. Aquí estamos en 45, 90, 110. Ok, vamos a ponerle que no, este se va a llamar attack fire. Aquí vamos a ponerle fire. Vamos a ponerlo rojo también para hacerlo un poco distinto. Ok, y ahora tenemos que decirle que ya no va a ser ataque físico, sino que va a ser ataque de fuego. Entonces vamos a ver que cuando yo le doy clic a este, ok, vamos a ver.
creo que ok, vamos a ponerle solo de 2. Vamos a ver. Vamos a ver dónde tenemos al jugador. Que pareciera que está muy rápido y eso no es. Vamos a ponerle velocidad simplemente 1. Ok. Vamos a ver qué tal ahora. Ok, perfecto. Voy a ponerle al player algo que me permita verlo mejor. Para poder saber dónde se están creando los elementos. Ok. Ok. Esto es que lo está creando muy demasiado adelante. Está creando el ataque demasiado al frente, pero a mucha distancia. Muy largo. Vector forward por 5 no. Vamos a ponerle simplemente vector forward. Y vamos a ver qué tal nos va con eso. Ok, aún no. Vamos a ver qué pasa si simplemente lo ponemos en el transform position del jugador. Ok, eso está pasando. Está bien, lo está creando el jugador. Y vemos que el cubo no está en la posición 0, 0 de el jugador. Por lo tanto, pareciera que no lo está creando donde queremos que lo cree. Ok. Ahora sí. Vamos a ver que derrotamos al enemigo. Ok. Y esto lo vamos a modificar. El spawn point. Last time spawn no. Last time defeat. Ok. O no. Last time empty. La última vez que ese spawn point estuvo vacío. No va a ser aquí. Ok.
vamos a crear esto allá, un enemy defeated. Entonces aquí vamos a setearle this.current enemy es igual a null y this.lastTimeEmpty time.time. Entonces estoy en lo correcto. Ya tenemos un enemigo, lanzamos 2. Bueno, lanzamos 1. Ahora vamos a ver un momento el enemigo. El enemigo al que le hicimos daño es el segundo, ahorita está en 5, y el spawn point, el intervalo está 15 segundos. Entonces vamos a ver si después de 15 segundos de que se elimina se vuelve a crear. Ok, aquí hay un error pareciera, o vamos a ver. Ok, vamos a lanzar el otro que quitaba más. Ok, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, después de 15 segundos se reapareció el enemigo. Ahora lo que pasó en este momento es esto: como el enemigo desapareció, lo vencimos, se volvió a crear. Como el enemigo se había vencido, el jugador, el current enemy del jugador estaba en nulo. El update se ejecutó. Como el current enemy del player, perdón, estaba en nulo, vuelve a buscar cuál es el enemigo que está más cerca. Como en ese momento no se había creado el nuevo enemigo, quedó como objetivo del jugador el otro enemigo que habíamos creado. Eso lo podríamos dejar así, o podríamos convertir el código del jugador para que esté constantemente cambiando el target al más cercano. Eso sería lo que tenemos por ahora. La idea, de hecho, de ese framework, cuando esté terminado, lo vamos a subir al Asset Store para que lo puedan utilizar. Muchas gracias. Cualquier sugerencia, cosas que quieran que se agregue en los assets, lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto vemos si los podemos hacer. No olviden darle like y compartir.